Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para seguir desarrollando el estudio de la primera carta de Juan. En esta ocasión vamos a desarrollar del capítulo número 3 los versículos 13, 14 y 15. Como siempre le digo, por favor diríjase con su Biblia y juntos leamos el versículo número 13. Dice así: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece. El apóstol, o mejor, el Señor a través de la pluma del apóstol Juan, en este versículo, resalta una verdad. Empieza dirigiéndose a los hermanos. Dice, hermanos míos. Se dirige a los hermanos. Esa palabra hermanos es de la palabra, viene o proviene mejor de la palabra griega delfos, como ya lo hemos visto en otros estudios, que denota hermano o pariente cercano. Y que para estos versículos hace referencia a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo, el apóstol, o mejor el Señor a través del apóstol Juan, le está hablando a usted y me está hablando a mí que hemos nacido de nuevo. ¿Y qué dice? Que el mundo, esa palabra mundo habla del sistema y junto con el sistema sus habitantes, que el mundo, el sistema, nos aborrece. Esa palabra aborrece viene de la palabra griega miseo, como usted lo lee allí, que traduce literalmente odiar. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Que el mundo, el sistema, incluyendo sus habitantes, nos van a odiar. Pero nos dice en este versículo número 13 que esto que va a pasar, que nos vayan a odiar o que nos odien, no nos debe de extrañar. No nos debemos de sorprender por esta situación. Usted y yo no nos debemos de extrañar, no nos debemos de sorprender o como dice la versión de las Américas, no nos debemos de maravillar como si algo, como si fuera extraño. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña que esto iba a pasar. El Señor Jesucristo lo profetizó y lo habló y lo dijo muy claramente. Y quiero que vayamos juntos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, en el versículo 22, pero quiero que lo leamos en la versión Dios habla hoy. Dice así, todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Allí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo también nos habla diciendo lo siguiente, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Evangelio según San Juan 15, 18 dice, si el mundo los odia, recuerden algo, que a mí me odió primero. Por eso usted y yo no nos debemos de extrañar, por eso el apóstol Juan dice, no se sorprendan, no se extrañen, no se maravillen si el mundo los odia, si el mundo los aborrece. Pasemos al versículo número 14 del capítulo 3. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El apóstol, o nuevamente mejor, el Señor a través del apóstol Juan nos recuerda algo que nosotros, mire que le habla, empieza diciendo nosotros, usted y yo, ya sabemos. Y debemos de tener muy claro este concepto. ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué información es esa? Que usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted que me escucha ha nacido de nuevo, déjeme decirle que usted ha pasado, se ha trasladado, el Señor mejor lo ha trasladado de la muerte a la vida. Y eso nos lo enseña también el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24. Vamos a leerlo en la versión de las Américas, dice lo siguiente. En verdad os digo, está hablando el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Y finaliza diciendo, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted y yo debemos de tener claro este concepto, que hemos pasado de muerte a vida. Y el apóstol Pablo
también le enseña o nos enseña a través de la carta que escribió a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1, que el Señor Jesucristo, leámoslo juntos, dice, y Él, hablando de Cristo nuestro Señor, nos dio vida a nosotros, a usted y a mí, cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo nos dio vida, nos dio vida. Entonces el apóstol, el Señor nos recuerda que usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Pero hay una evidencia en nuestra vida de esto, de que hemos pasado de muerte a vida. Tiene que haber una evidencia. Y esa evidencia es que amamos a los hermanos. Recuerde la palabra griega adelphos. Amamos a todos aquellos creyentes nacidos de nuevo, a todos aquellos que hacen parte de la familia de Dios. Los amamos. Fácil no es. El que diga que es fácil amar al hermano, déjeme decirle que lo pongo en duda. No es fácil porque todos somos diferentes, pero nuestra obligación, nuestro deber como hijos de Dios, que hemos pasado de muerte a vida, es amar a los hermanos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Y en este versículo 14 hace una aclaración, y es la siguiente. El que no ama a su hermano, mire lo que dice ahí, el que no ama a su hermano, está demostrando con esto que está muerto, que sigue estando muerto. Para que yo pueda demostrar que he pasado de muerte a vida, debo de amar a mi hermano. Pasemos al versículo número 15 del capítulo número 3. Dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor, a través del apóstol, nos advierte algo muy importante. Es muy importante y es lo siguiente: que todo el que aborrece, recuerda, aborrecer, odiar, todo el que odia a su hermano, lo compara con un homicida, con un asesino. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña lo que va a pasar con los homicidas. Vaya conmigo y leamos juntos Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8. Dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda. Hermano, el versículo número 15, este versículo número 15 nos enseña que los homicidas no pueden tener vida eterna. Ahí lo dice al final. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los homicidas no pueden tener vida eterna, porque la vida eterna solo está en Cristo Jesús. Mire lo que nos enseña Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, pero también le habla a usted y me habla a mí, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el don, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No podemos tener vida eterna fuera de Cristo. Solo en Cristo está la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 3, nos enseña lo siguiente. Dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con esto finalizamos este corto estudio de estos 3 versículos. Y damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos seguir avanzando en el estudio de esta primera carta del apóstol Juan. Recuerda, estamos en el capítulo número 3. Y como siempre le digo, si estos videos han sido de edificación para su vida, compártalos. Compártalos junto con sus amigos, familiares, hermanos en la fe. Compártalos. Y sea instrumento en las manos del Señor para expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias nuevamente por seguirnos en nuestro canal. Lo invito para que, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba, creciendo en el conocimiento de Dios.
Recuerde, estamos subiendo materiales todos los días jueves y sábados después de la medianoche y estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. No me queda más sino agradecerle a nuestro buen Dios y a ustedes por esta oportunidad que nos dan de poder ser instrumento en las manos del Señor para seguir aprendiendo y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Un abrazo, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y si el Señor así lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.